que recordar que Daniel Mora es uno de los principales promotores para el tema educativo, la necesidad de que las cosas cambien en función de que la formación de alumnos y la formación de universitarios estén ceñidos a reglas clarísimas. No te olvides que fue el promotor, impulsor y creador del SUNEDU. SUNEDU, ¿no? ley de universitaria, ¿no? Y que en el tiempo se ha ido perdiendo algunos aspectos que fortalecían, es cierto, la educación universitaria. Ahora, ¿cuánto cuesta al país educar o recuperar a través de otros programas la fortaleza educativa en el país? ¿Cuánto nos ayuda? ¿Quién se ha encargado de desactivar este tema en la SUNEDU? ¿Cuántas universidades bambas, no? Claro, ¿Cuántas universidades cascarón? ¿Cuántas universidades que generan fábrica de títulos universitarios? Hay universidades que de verdad han dejado muchísimo que desear, y justamente con la intervención de la SUNEDU es que se logra traerse abajo a esas universidades cascarón. Pero lamentablemente este Congreso y el anterior han aportado para que se debilite a la SUNEDU, hasta el punto de que ya no hay SUNEDU. Y José, han mediante acuerdos declarativos, leyes declarativas, han creado 20 universidades en los últimos meses en el país. Sí, ahora sí, este Congreso lo hizo, pero hay sectores que sí se necesita, pero tiene que ir acompañado de un presupuesto real, porque 20 universidades me parece que es demasiado, y universidades nacionales. ¿Qué significa esto? De que el Estado va a tener que solventar todos los gastos que provoca una universidad. Si bien es cierto, estamos en una situación un poco, digamos, con la economía estable, pero el Consejo Fiscal hace algunos días ha mencionado que se está gastando más de lo que se recauda. ¿Cómo haces y cómo te proyectas para los próximos 10, 15, 20 años que se tienen que, digamos, implementar estas universidades cuando ya no hay recursos? Claro, son leyes que tienen efectos en el impacto económico, ¿no? Para más adelante, ¿no? Y esto lo ha advertido el Consejo Fiscal. En San Juan del Lurigancho hay algo singular, es algo que conocemos de cerca. Se aprobó mediante una ley declarativa la creación de una universidad tecnológica en San Juan del Lurigancho. Se le asignó presupuestos, más de 1 millón y pico de soles, pero ¿tú crees que con eso se puede iniciar operaciones una universidad? Ahora, infraestructura, niveles académicos, es decir, contratar docentes universitarios de primer nivel. Yo sé que hay etapas que se tienen que llegar. Oiga, pero no está solo. Entonces, ¿cuánto daño ha hecho el Congreso para que mediante leyes declarativas haya generado una creación de universidades a nivel nacional que francamente deja mucho que desear? Pero sobre este tema ya estamos conectados con el general Daniel Mora, quien fue fundador, promotor, gestor de la SUNEDU. General, muy buenos días. Saludarlos a todos ustedes. Disculpen, ha habido algunos problemas de sonido, pero lo que estás hablando es totalmente cierto. La guerra por una universidad de calidad, no solamente la ley universitaria y la SUNEDU, sino sacamos también la ley de reforma magisterial y la ley de institutos y escuelas. Por primera vez se dio una ley de carrera magisterial que está dando al menos algunos resultados, pero sin embargo comenzaron con este nuevo Congreso de ignorante, disculpe que diga la expresión, con una falta de conocimiento total que nos cuesta mucho al país, a dar leyes contra reforma. Para que tengan una idea, en la ley universitaria, la SUNEDU, lo que usted se refiere, era una total estafa la gran mayoría de universidades que funcionaban en el país. No daban calidad educativa, tenían profesores de calidad, no tenían buena infraestructura, no tenían
laboratorios, etcétera. Pero sí ganaban una barbaridad y el Estado los había exonerado de todos los impuestos. No pagaban impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta lo podían invertir totalmente sin darlo al Estado, no tenían impuesto selectivo al consumo, si podían importar materiales, equipo educativo no pagaban aranceles, etcétera. Y eso lo dio el Estado en el año 96 con el fin de que mejorar la calidad universitaria y ampliar la oferta educativa. Sin embargo, nunca se cumplió y se volvió un nido cuando aparece la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFU. Se creó todo un sistema corrupto que daba autorización a universidades que no tenían ningún sustento. Cuando se ha creado cuando se sacó la ley universitaria, que nos costó mucho, porque en mi comisión había muchos propietarios de universidades, habían 6 propietarios de universidades privadas, fue muy doloroso sacar la ley, la sacamos por las justas. Pero de ahí pensamos que una ley buena, por muy buena que sea, como sucede en el Perú, nadie la hace cumplir. Y por eso creamos la SUNEDU. Primero porque buscábamos la mejora continua. O sea, una universidad no se podía quedar en el tiempo, sino año a año debía mejorar. ¿Quién era el elemento encargado de supervisar si se estaba mejorando la educación en el Perú de forma continua? La SUNEDU. ¿Quién era la encargada de ver que las condiciones básicas de calidad de una universidad se mantuvieran por lo menos? Por ejemplo, buena infraestructura, unos laboratorios mínimos, etc. La SUNEDU. ¿Quién era encargado de ver que los destinos de los fondos que las universidades sin fines de lucro reinviertan en la propia universidad? La SUNEDU. Entonces, esto generó un tremendo problema para los dueños y los mercantilistas de la educación. Se le dio plazo hasta de 3 años a las universidades para licenciar. El licenciamiento era de 6, 8 y 10 años. Los mínimos eran 6 años. De las universidades licenciadas, que fueron 92, 5 nomás se les dio 10 años, que cumplían las condiciones básicas de calidad, tenían profesores con grado de maestría, doctorado, tenían infraestructura, laboratorios, pero en general licenciaron 92. Quiere decir que en el país las universidades que están funcionando todas tienen condiciones básicas de calidad. Desgraciadamente, más de 50 universidades no licenciadas, porque no quisieron invertir en mejora de la calidad. Y fueron 52. ¿Usted cree que un gobierno cualquiera que hubiera sido hubiera cerrado 50 universidades? Acá las cerramos porque no cumplían con las condiciones básicas. Y esos 50 se han agrupado. Está, por ejemplo, Telesub no licenció. ¿Quién es el dueño de Telesub? El dueño de Podemos. Y así sucesivamente vemos universidades y comenzaron a entrar al Congreso, y esas universidades que no han licenciado, más algunas licenciadas que no le interesa mejorar continuamente porque el licenciamiento es temporal, y algunas de estas universidades que han licenciado entran nuevamente a un nuevo proceso de licenciamiento para ver en qué han mejorado, comenzaron a torpedear la ley y han sacado como cerca de 18 leyes antirreforma. Después de casi 9 años de aplicación y que realmente han mejorado algunas universidades, se ha incrementado la investigación, se ha incrementado el número de profesores que tienen maestría, algunas han aumentado con doctorado, los laboratorios son mejores, etc. Desgraciadamente en nuestro país esta reforma se había visualizado por lo menos de una aplicación continua de 20 años. Ya en el 8º, el 9º año ya, y nos pusieron trabas miles que las fuimos superando. Yo salí del Congreso y me hicieron como 14 juicios por difamar y decir que había universidades que no servían para nada. Creo que es una tarea pendiente. Yo hablé con el presidente de la Comisión de Educación en una oportunidad en el gobierno anterior, el de Dina Boluarte. Era un hombre que, a pesar de ser magistrado, se llamaba, creo, el señor Balcázar, no entendía nada de calidad. Es decir, todo el mundo en ese Congreso visualiza intereses particulares. Nadie visualiza el interés de la patria. Y ese es el gran drama que tiene nuestro país. Tenemos buenas universidades, sí,
Pero las buenas, muy buenas universidades que tenemos, por ejemplo, las públicas, pues nadie puede dudar de la calidad de la UNI o de la calidad que ha mejorado, porque también había bajado, o la calidad de la agraria, de la Universidad de La Molina. San Marcos está más o menos, tampoco ha mejorado mucho. Y de las privadas, pues nadie puede dudar de la Católica, de la Cayetano Heredia, ¿no? De la Universidad del Pacífico, que ha mejorado sustancialmente, de la Universidad, por ejemplo, San Agustín de Arequipa, que es una de las que ha logrado 10 años de licencia porque tiene como 167 programas de investigación, va a construir 2 edificios de puros laboratorios, etcétera. Pero ¿cuánto cuesta una universidad privada en el Perú? Si usted quiere ir a una buena universidad a estudiar medicina, ¿qué universidad matricularía a su hijo? Seguramente elegiría la Cayetano o la San Fernando de San Marcos. La San Fernando de San Marcos, la competitividad es muy grande, muy alta, porque hay poca oferta y esa es una gran deficiencia de la universidad pública que debió incrementar su oferta de infraestructura. No puede ser una universidad que hasta ahora, desde muchos años, tiene 30.000 alumnos, cuando, por ejemplo, la Autónoma de México, que es una de las mejores del mundo, está entre las 200 mejores, tiene 450.000 alumnos. Entonces, nuestra población estudiantil ha derivado a las universidades privadas. Pero ¿cuánto cuesta una buena universidad privada? Si usted quiere estudiar medicina en la Cayetano, tiene que pagar 6.500 soles mensuales. $2.000 casi mensuales. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, por eso yo digo, no es posible que en el Perú se esté institucionalizando universidad para pobres y universidad para ricos. Sí, tenemos estudiantes universitarios, sí, pero son universidades baratas, algunas no muy baratas, porque una carrera en una universidad esta chicha que yo le llamo, cobran 800 soles, 1.000 soles en la carrera de medicina. Han surgido 57 carreras, facultades de medicina, con la famosa ley, el decreto legislativo 882 del 96. General. Antes teníamos 6 facultades de medicina famosas. Ahora tenemos 57. Cuando yo voy a un hospital le pregunto al doctor si es joven de qué universidad proviene, porque me da miedo recibir una receta. Entonces, antes teníamos los médicos más famosos. Entonces, se ha decidido por la cantidad en lugar de la cantidad. General, y un país... Sí, sí. Sí, general, permítame una pregunta. Por supuesto. Digamos, hay una percepción por parte de la población también que muchas universidades privadas prácticamente son un negocio, ¿no? Y en algunos casos son negocios de partidos políticos, negocios familiares. Sobre estas universidades, ¿se debería plantear o por lo menos iniciar un debate para ver la posibilidad de que, si son negocios, puedan tributar? Totalmente de acuerdo. Nosotros éramos de la idea de que las universidades debían pagar sus impuestos, porque esto se dio con el fin de que se desarrollara una universidad de calidad y que acogiera a muchos peruanos que no podían ir a la universidad. Entonces, también estuvo en nuestra mente eliminamos algunos conceptos. Por ejemplo, el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, que ahora unas universidades podían reinvertir, decían que podían reinvertir todo y no pagaban nada. Por ejemplo, una universidad X decía, yo he tenido utilidad 50 millones, pero los 50 millones los he reinvertido en hacer otro edificio. Nadie controlaba eso. Todo se lo embolsicaba. Y yo calculé que las exoneraciones que se le daban a estas universidades más o menos ascendía al 40% de sus ingresos de la universidad. Es decir, de cada 1.000 soles que paga cada alumno, por ejemplo, en una de estas universidades, 400 se lo pone el Estado. Entonces no era posible que tuviéramos universidades con piso de tierra, que no tuvieran baños sanitarios, que no tuvieran ascensor para subir a un piso 10, etcétera. Entonces, no se pudo plantear porque había que modificar la Constitución del 93 que contemplaba estas exoneraciones. Le quitamos la exoneración que máximo del impuesto a la renta podía reinvertir el 30%. Es decir, si una universidad declaraba que tenía 100 millones de utilidad,
máximo podía reinvertir 30 millones y 70 regresaban al Estado. Igual problema teníamos con la beca 18 y ustedes deben ser los medios los que saquen esto. Analizamos la beca 18 y no favorecían realmente a los pobres ni a las universidades públicas. La beca 18 favorecía fundamentalmente a universidades privadas. ¿Y cómo era esto? Por ejemplo, le saco el caso de la Universidad San Ignacio de Loyola. Tenía 1.600 becas que le había otorgado el Estado para que dé a la gente menos favorecida. Pero ¿cuánto pagaba el Estado a esta universidad en el momento que yo hice la investigación? 1.200 soles por cada alumno. Si esta tenía casi 2.000 alumnos, por eso, 2.000 becas, se puede imaginar cuántos millones entraban mensuales del Estado para apoyar las becas. Sin embargo, a la universidad pública no se le daba, porque decía que como era concurso de admisión, no podían discriminar. Cuando tranquilamente los muchachos pobres que ingresan, y muy capacitados y talentosos, que ingresan a la UNI, a la agraria, etcétera, ese dinero podría servir no para pagar el estudio del estudiante que lo hace gratuitamente, sino para mejorar infraestructura, para mejorar laboratorio. Entonces también una distorsión, yo hablé con el jefe de becas en ese momento y justificó de una manera ridícula de que por qué estaban dirigidas la beca 18 más a las universidades privadas. Pero yendo a lo otro, el mercantilismo en la educación se ha apoderado. Todos buscan las mayores ganancias. Por ejemplo, la César Vallejo. La César Vallejo tiene casi 120.000 alumnos. Creo que factura entre 90 y 100 millones mensuales. Y utiliza también la universidad para fines políticos muchas veces. Igual pasaba con Telesur, igual con otras universidades. Es decir, los estudiantes, los padres de familia financian las campañas políticas de estos partidos, de estas universidades y directamente de los partidos políticos. Todavía nos falta, realmente quedó pendiente, porque había que sacar la ley. Yo sí sigo sugiriendo que hay que eliminar dejar de exonerar de impuestos a estas universidades y cobrarles los impuestos. Y estos impuestos ir a las universidades públicas para que crezca infraestructura. Por ejemplo, la UNI no puede ser que esté con 10.000, 11.000 alumnos permanentes hace muchos años. La UNI debía crecer en laboratorios, debía crecer en oferta, debía crecer en mejores profesores, de tal manera que que conforme crece la población peruana, la UNI pueda ofrecer más vacantes. Igual, la San Marcos no puede quedarse con 30.000 alumnos permanentes y también debe mejorar su calidad. Otro problema que queda pendiente es la elección de autoridades de las universidades públicas. No pudimos eliminar las elecciones, mejoramos el tipo de elección. Sin embargo, se vulnera las elecciones internas. No sale el mejor, no sale el académico, el científico que haga manejar mejor la universidad. Sale generalmente el político, el que tiene más, el que capta más al tercio estudiantil, etcétera. Por ejemplo, la UNI. ¿Cómo es posible que la UNI en este momento haya vulnerado la ley universitaria para poder salir de licencia el rector López Chao? López Chao ha salido de licencia y ha vulnerado la ley para dejar a un sucesor. Cuando la ley dice bien clara que cuando uno pide licencia, el sucesor es el vicerrector académico. Él quiso poner al vicerrector de investigación y para eso tuvo que vulnerar las leyes. General. Entonces, imagínense que un rector comienza a vulnerar la ley, cualquiera que sea, el ejemplo que nos puede dar. Entonces, acá todavía sigue el mercantilismo y sigue la gente que se aprovecha de los dineros del Estado y los dineros de todos los peruanos en el caso de la privada. El mercantilismo está por todo lado, todo el negocio. General, de verdad lo escucho atentamente y hablar sobre el tema educativo nos llevaría a un programa completo con la participación de usted y lo quiero invitar, general, a que venga a los estudios, dedicamos un programa íntegro para hablar sobre la educación. Una última pregunta, pero por favor, invocando su capacidad de síntesis. El Estado, ¿invertir en educación o invertir en seguridad? Miren,
La seguridad es importante, pero la educación para mí lo es todo. Lo es todo. La educación es salir de la pobreza. La educación es ascenso social. La educación es crecimiento y desarrollo del país. Sin educación, cualquier cosa que hagamos en seguridad, ¿cuál es el problema en seguridad? Fundamentalmente, que yo he escrito bastante sobre eso y he estudiado el tema. El problema es educación, policías mal formados, falta de profesionalismo, falta de especialización y falta de vocación. Y todo eso trae gran corrupción. El proceso de admisión es pésimo. No se selecciona bien a los ingresantes a las escuelas de policía. Se creó 23 escuelas que parecen escuelas fiscales de la peor calidad. Y no hay profesores que enseñen a los alumnos. Me he metido yo a las escuelas. Funcionan como colegios. Salen a los 6, 8 meses, sin vocación de servicio. No tienen especialidad. Un policía de tránsito sale a aprender a la calle. Un policía de investigación aprende en la práctica. Por eso nosotros recomendamos que haya una reforma integral de la policía y fundamentalmente la capacitación, la educación y su selección juega un papel importante. Por ejemplo, para investigación criminal deben ser egresados de las universidades y postular a una escuela especializada de la Policía de Investigación Criminal, Inteligencia y Forense. No puede ser cualquiera que esté en inteligencia e investigación criminal. Y una policía de calle, como la que vemos normalmente, que sí requiere los 3 años para un policía, 5 años para un oficial. Pero la forense, si usted ve en Estados Unidos, en otros países del mundo, son bachilleres egresados de universidad o licenciados en universidad e ingresan a la policía para formarse en criminología, en contabilidad forense, en todo. Pero yo creo que la educación para mí es todo. Es decir, todo lo que pasamos en este momento es por falta de educación y valores. Nada más. General, los grandes países general, sí. Yo estaría encantado de hablar de la educación básica, de toda la educación. Quiero terminar esta entrevista con usted haciendo una referencia. Don Daniel Mora es egresado de un colegio público, es alumno de la gran unidad escolar Ricardo Bentín. O sea, el glorioso Ricardo Bentín. Clarísima la idea de que se tiene que invertir en educación para no invertir luego en rehabilitación. Y eso es lo que tenemos ahora, un gran problema con el tema de la inseguridad ciudadana. Bien. Y los gobiernos no han incluido como gran variable de la economía la educación. La educación debe ser una variable económica de gestión de los gobiernos. Si no, miren a Alemania. Miren lo que dijo Angela Merkel cuando le preguntó a un periodista por qué invierte tanto en educación, y le dijo, porque la ignorancia nos cuesta mucho al país. Un país ignorante nos cuesta mucho más de lo que nosotros invertimos en educación. General, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por su participación y queda la invitación para una próxima oportunidad aquí en los estudios para dedicar un programa completo a la educación. Muy buenos días. Gracias y sobre todo un saludo a los muchachos 22 de Gran Temple y Corazón. Gallardos exponentes. Muy bien, hemos estado con el general Daniel Mora, ex ministro de Defensa, ex congresista de la República.